Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches. Bienvenidos a Claves Políticas. Estamos por NSTV con otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Hoy estamos arrancando el último mes del año en esta quinta temporada de Claves Políticas. Y para este programa tenemos a uno de los principales dirigentes políticos de las últimas décadas y a uno de los principales dirigentes sindicales de las últimas décadas. Vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de relaciones laborales, vamos a estar hablando de la vida del país. Comienza otro capítulo de Claves Políticas con estos títulos. Políticas, Tabaré Vázquez y la vuelta al Uruguay. El comienzo de la gira política del principal candidato presidencial del Frente Amplio. Hoy, en Claves Políticas, la nueva corriente del PIT-CNT. Orientación sindical unitaria 5 de marzo. Entrevista a Richard Reed, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, FOEB, y líder de la Alianza de Dirigentes de 40 gremios. Además, el Partido Colorado por la Recuperación, la alianza departamental de los partidos tradicionales para recuperar el gobierno de Montevideo. Entrevista al expresidente de la República, Jorge Valle. Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Y bueno, comenzamos entonces este programa de Claves Políticas dándole la bienvenida al dirigente sindical Richard Reed. Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. El gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, y también ya está en estudio, le damos la bienvenida, leyendo un libro que tiene sus años. Jorge Valle, presidente de la República, un hombre activo en la política. Hablaba de edad. ¿Cómo está Valle? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Está cómodo? ¿Está bien? Y con 86 años estoy arruinadísimo. Pero no parece. No parece. Esa es la genética de mi madre. Está leyendo un libro que tiene sus años, parece, ¿no? Por las hojas, ¿no? Como yo. Más entretenido que ver el equipo de Arrobarrena, Valle. Sí, más entretenido. Bueno, Richard Reed, decíamos, dirigente sindical de los principales, y es el único de los que estuvo en aquel resurgimiento sindical en medio de la dictadura, cuando trataron de hacer un acto y no se pudo. Al año siguiente sí se pudo, justamente se cumplieron 30 años de aquel 1 de mayo del 83, y sigue en carrera y con ganas de hacer cosas nuevas. Yo creo que estar en el sindicalismo para mí fue una opción de vida. Me formé, me hice hombre, padre de familia, abuelo. Me educaron los compañeros en la fábrica. Esa aula que con el tiempo se han perdido relacionamientos, códigos, convivencia, continentación, porque la sociedad es otra. Y ya a esta altura de mi vida me parecía, junto con otros compañeros, importante crear un ámbito de discusión, formar una nueva, llámenle corriente, para nosotros un espacio, que sea plural, que permita a todos los militantes sindicales poder participar indistintamente cuál sea su opción política partidaria. A mí no me genera nada que sea votante blanco, colorado, frente amplista. No me lo genera. A mí me genera que sea buen compañero, que sea buen laburador, que vaya a trabajar, que tenga hábitos de trabajo, que entienda que en el colectivo es donde se puede germinar la salida a las mejoras, que entienda que tenemos muchos derechos y hay derechos todavía que hay que seguir reclamando, pero también tenemos obligaciones. Creo que hay que empezar a hablar de las obligaciones, porque preocupa, por lo menos a un grupo de compañeros, a mí incluido, que esta sociedad pierda referencia con respecto a derechos y obligaciones y se hable solo de derechos. El trabajador debe de ser buen trabajador, debe de ser el mejor, debe ser orgulloso de su trabajo y de lo que hace. Debe de cuidar a sus compañeros en la salud laboral, cuidarlos en la parte que no haya accidente, y protegerse y proteger a los demás. Esa historia del uruguayo, ¿verdad? Que era un albañil, era el mejor. Y cuando yo entré a la fábrica se peleaban por saber cuál era el mejor llenador o el mejor etiquetador.
Yo creo que hay que volver a esas cuestiones. ¿Cuándo entró en la fábrica, Richard? Yo entré en el año 76. Ya tengo unos cuantos pirulos en la fábrica, 37 años en la fábrica. Y ahí se notaba una relación con el trabajo que ahora se ha ido cambiando. Se notaba y mucho, hasta hace 10, 12 años. Entonces, para culminar un poco el pensamiento anterior, este espacio sindical que estamos formando tiene, entre otras cosas, aparte de discutir política, tratar de que no sea una política partidizada, que sea una política sindical, que sea sobre la vida del trabajo, sobre la sociedad, con un planteo globalizador, abarcativo, no solamente sectorial, que lo puede convertir en corporativista, y después tenemos consecuencias negativas en lo que puede ser medida de lucha en la sociedad. Me es fácil desde la bebida opinar sobre otras cosas, ¿no? Pero aquel conflicto que sale a la calle y no tiene opinión pública a favor, que lo que hace es que todos los días la gente te putee, hay que revisar las medidas, ¿verdad? Yo lo hablaba por el tema de la recolección de basura, o un paro del transporte que te deja en la calle a las 5 de la tarde, ¿verdad? O el tema de la enseñanza, que creo que no voy a abundar porque está sobre la mesa, lo que significó en la opinión pública. Entonces, creo que a veces en esa acción-reacción por una medida de lucha se pierde el contenido del conflicto sí, que puede ser lícito, puede ser totalmente bien planteado, pero luego se cae en una serie de medidas que lo que trae es, bueno, rechazo de la sociedad. Este espacio sindical es discutir de esas cosas, discutir de economía, de productividad, que es un elemento que hay que discutir después del 2015. Plural, abierto, respetuoso, generoso en el debate, pero vamos a ser muy discutidores. Queremos discutir todo. Y usted esto, cuando habló en el acto del 1 de mayo, que puso, que además desacomodó, porque eran estos argumentos, esta línea de razonamiento, eran cosas que uno no escuchaba en el acto del Día de los Trabajadores. El hecho de decir, hay que ser buen trabajador, no podemos amparar al que dice que va a trabajar y no trabaja, que eso está muy metido en el Uruguay, ¿no? Esa cosa de que marcame la tarjeta y todo eso, ¿no? Digo, ya lo venía pensando de armar este grupo y ha encontrado, o sea, los que lo siguen porque es un líder sindical o lo siguen porque están sintonizando con este discurso que es bastante novedoso. Yo quiero creer que me siguen por el discurso. Hay una barra de compañeros contemporáneos que estamos convencidos que hay que caminar por este paso. Se han integrado muchos muchachos de 30, 35, 40 años, algunos menores también. Es bueno que haya una sinergia de las generaciones para poder tratar de colaborar en darle que el sindicalismo sea fuerte, que el sindicalismo tenga presencia, que sea de opinión en la sociedad, que sea respetado. Nosotros debemos lograr que nos respeten, no importa que no compartan, pero que nos respeten. Para que nos respeten debemos de respetar. Entonces, el que piensa distinto. No es un enemigo, piensa distinto. Yo pienso distinto a muchos compañeros que están conmigo. ¿Por qué? Porque hay que apostar al libre pensante, hay que apostar que la gente se desarrolle. Yo creo en ese sindicalismo, en el sindicalismo de que hay que discutir qué se dice y no quién lo dice. El sindicalismo que no es contestatario por sí ante sí, que tiene que tener un sustento detrás. Al negociador hay que negociar y negociar y negociar, y cuanto más diferencia, más negociación tiene que haber. Yo creo que hay que agotar todas las instancias de convencer, teniendo claro que también te pueden convencer a vos. Yo creo que son las reglas de juego, el ser pensante, y luego en la democracia, ¿no? Votan y la mayoría manda y la minoría obedece. Usted planteó la necesidad de hacer capacitación de dirigentes sindicales. ¿Cómo le ha ido en eso? Me ha ido bien. Habíamos conseguido un presupuesto, conseguimos un presupuesto de dinero por parte del BID. La primera nota que dijimos fue, ninguno de nosotros va a cobrar viático ni sueldo, para dejar las cosas claritas de arranque, porque también hay que demostrar con hechos, ¿verdad?, lo que uno piensa. Lo segundo es, vamos a economizar todo lo que podamos para ver si podemos extenderlo a mayor cantidad de gente. Estaba pensado para 750, está en la página del BID. Llegamos a 1.248. Los docentes que fueron a darnos las charlas, las clases, por ejemplo, había que traer, a mi entender, ¿no?, el que más supiera, a mi entender, sobre logística. ¿A quién hay que recurrir? A Juancito Perti, gerente de Catin Notier, para mí, un muchacho joven, dinámico. Había que hablar sobre drogadicción y adicciones en el trabajo.
sigue habiendo para mí uno de los mejores, Pablo Arterway. Trajimos a Aldo Gili para dar historia. Dos argentinos brillantes en economía sindical y en productividad y evaluación de tarea. ¿Qué trajimos? Gente muy valiosa, que sabe mucho de la materia. Después cada uno hace su razonamiento y discute, la pone y la quita. Tratamos de mostrar que debemos de mejorar nuestro pensamiento. Debemos de leer, debemos de estudiar, debemos de capacitarnos, debemos tratar de ser los mejores. Cuando a uno lo embisten con la responsabilidad de ser dirigente sindical, detrás de uno tiene familias. Uno no puede equivocarse porque sea burro. No está permitido ser burro. Está permitido ignorar, pero no ser burro. Y la ignorancia se combate con capacidad. Nosotros estamos capacitando, vamos a hacer un nuevo ciclo de capacitación para el año que viene, porque creemos que ese es el camino. Hay que mejorar al dirigente, y no solamente nosotros, debería de capacitar el sector industrial, el sector empleador, que la verdad que son más burros que nosotros. Lo que tienen son 10, 20 abogados que le hacen de cortesanos en todas las negociaciones, pero yo reivindico siempre a Sánchez Padilla, ¿no? Julio decía, las negociaciones son mejores y más sanas y llega a un punto que si se acuerda, no hay marcha atrás, cuando negocia el patrón, cuando está el dueño, cuando el que tiene el vintén en el bolsillo y lo tironea, ese hombre es el que conoce de qué estamos hablando. Lo que pasa es que hay cada vez más corporaciones. Claro, es así, pero bueno, eso tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hay que formar, y también el gobierno. El gobierno tiene que capacitar más a los negociadores en los consejos de salario. La negociación tiene que ser de un nivel altísimo. ¿Por qué? Porque ahí se manejan los destinos económicos de más de 1,5 millones de personas. Por lo tanto, no es poca cosa. No es andar a ver qué pasa, negociar, tironear un poquito, llegar al punto intermedio. Yo creo que eso es una negociación que fue. Hay que introducir productividad, hay que introducir evaluación de tarea, hay que introducir el tema salud laboral. Creo que hay que empezar a meterle nuevas tecnologías. ¿Cómo enfrentamos las nuevas tecnologías, lo que tenemos una cabeza del 70, del 80? ¿Cómo hacemos para poder convivir en una relación que no sea tan hostil como puede ser la llegada de la informática a personas como yo que no tienen ni estudio ni formación? Creo que es un esfuerzo que vamos a hacer. Vale la pena. Orientación Sindical Unitaria, 5 de marzo. Valle, habíamos estado hablando antes. Está en línea con eso, Valle. Es un genio. Es un genio. Le toca una tarea muy difícil. Dios quiera que triunfe. Le va a hacer mucho bien al país. Muchas gracias. Yo decía, ahora se viene un año que ustedes lanzan este espacio que se llama Orientación Sindical Unitaria 5 de marzo, y justamente estamos llegando a un año electoral donde todas las discusiones se tiñen con el color partidario. Las discusiones, o sea, de lo que sea, ¿no? A veces hasta de fútbol. Yo el otro día veía y decía alguno, bueno, hay que sacarse el color para poder opinar. Y usted decía eso. Pero para el año que viene, digo, teniendo en cuenta que está la pasión electoral y cómo los sindicatos pueden quedar ajenos a una campaña electoral, o para algunos creen que deben jugar un papel. Por ejemplo, algunos dirigentes sindicales dicen, bueno, con el Frente Amplio se reinstalaron los consejos de salario, se votaron determinadas leyes, bueno, tenemos que apostar a que siga este gobierno, y lo plantean así, lo dicen públicamente. A mí me parece que está bien que se debata sobre esos temas. El año que viene, crecer en el movimiento sindical, avanzar en el espacio que estamos creando, no solamente tenemos el año electoral, tenemos el Mundial de Fútbol. Por lo tanto, va a ser un año repartido, ¿no? Los uruguayos seguramente van a tener la cabeza en otras cuestiones. Pero el trabajo es de todos los días. Laburar hay que ir todos los días a laburar. La confrontación capital-trabajo, la confrontación de intereses, hay que licuarla en un ámbito de negociación, ¿verdad? ¿Dónde cristaliza? Yo creo que no vamos a ser ajeno a esa realidad de que vamos a vivir, tanto en el fútbol como en la política. Creo que en el espacio nuestro conviven compañeros militantes del Partido Colorado y conviven compañeros y compañeras militantes del Partido Nacional, que son excelentes dirigentes sindicales, que lo votan sus compañeros por ser buenos referentes en su trabajo. Y me parece que hay que rescatar eso. Yo creo que esto es a largo aliento, Nelson. Ojalá me den la fuerza mía a los compañeros para poder generar una tercer pata de opinión en el movimiento sindical, que no es contra nadie, porque no se formó para pelearle a aquel o al otro, sino es para contribuir con una visión distinta,
matizada, no partidizada, sí clasista, porque es así. Si alguien tiene dudas del tema de las clases, lean los documentos de las cámaras empresariales o escuchen los discursos del señor Carrao o de la ARU al cierre de la... A ver, cada uno en su posición, cada uno en su lugar. Yo soy muy respetuoso de lo que opina el otro y si no lo comparto trato de argumentar en contra. Creo que todos los uruguayos deberíamos de contribuir a generar un clima de más tolerancia. Yo decía, y aquí está el doctor Valle, en un programa que tuvimos juntos, la fotografía del obelisco es algo increíble. Es una fotografía de tolerancia. Allí hay un variopinto de lo que uno quiera. ¿Qué era lo que estaba en esa tribuna? Era lo que querían la democracia. Si uno va a bailar uno por uno, no era la misma democracia quizás que cada uno interpretaba o quería, pero era democracia. Empezaba con D, en algo tenían de común acuerdo. ¿Qué estaba atrás o enfrente o arriba de las azoteas? Y estaba en lo que querían perpetuarse en el poder. Entonces, ese clima de tolerancia, de saber que pensaban distinto, de que seguramente después del 1 de marzo del año siguiente iba a haber, no importa, es parte de la política. Ahora, ese clima de tolerancia yo creo que en el país de a poco se va emigrando. Yo quiero rescatar la tolerancia y el debate y la discusión. Riz, vamos a tener la oportunidad de conversar mucho. Yo cuando los presentaba decía, tenemos dos hombres que cada uno de los suyos son figuras relevantes en estos últimos años, en estas últimas décadas. Pero también podía haber dicho que son dos personas que dicen lo que piensan sin importar los costos. Y eso lo hablábamos con usted y con el doctor Valle antes, y es muy valioso. A veces trae problemas, bueno, pero el que elige eso sabe por dónde... Yo creo que es bueno, saludable, es una buena contribución. Nadie es dueño de la verdad, menos yo. Lo que sí creo que a partir de las experiencias uno tiene que actuar. Yo creo que no hay que balconearla, que hay que opinar, porque en definitiva uno pasa por la vida, yo con 6 hijos y 4 nietos, por lo menos es mi orgullo, y por lo tanto que digan un día, mi viejo o mi abuelo dijo lo que pensaba con respeto, pero dijo lo que pensaba. Es bueno, es bueno. Los que vivimos dictadura sabemos que lo que significaba pensar y no poder hablar. Muchas gracias por este tiempo y nos vamos a encontrar aquí. Muchas gracias. Bueno, hasta acá la entrevista con Richard Reed. Ya ustedes saben, está el expresidente de la República, Jorge Valle. Vamos a estar hablando con él, luego también con Horacio Baroli. Vamos a estar repasando las últimas encuestas de cifra, los últimos datos de las movidas electorales. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas, estamos por NSTV, ya tuvimos el tramo de la entrevista con Richard Reed, dirigente sindical que impulsa este nuevo espacio dentro del PIT-CNT. Estaba el doctor Jorge Valle, presidente de la República, en el año 2005, una historia política larga, ya lo habíamos presentado, le habíamos dado las buenas noches, pero ahora de nuevo un gusto tenerlo aquí. Como siempre, la última vez que estuvo fue un programa muy comentado, recibimos muchos comentarios de televisión. Ha sido muy importante la presencia de Richard Reed. Ha dicho cosas fundamentales para el futuro del Uruguay, no para el futuro lejano, sí para el futuro del próximo gobierno. Es evidente que se ha planteado en los últimos tiempos una especie de confrontación entre el sector trabajador y el sector empresarial. Hay muchas opiniones de que el sector trabajador a través de la dirección sindical ha ido mucho más allá de lo que debe de ir. Muchos dicen que eso es como consecuencia de que el sector empresarial fue mucho más allá de lo que debía de ir. Antes. Lo cierto es que si nos ponemos en esa discusión estamos perdidos, no arreglamos nada. La salida es esta. Hacer partidos políticos en el Uruguay costó muchos años. Al principio, en el siglo XIX, en buena medida, era muy compleja la situación para que los partidos políticos funcionaran sujetos a las instituciones y por encima de los caudillos. Los caudillos hacían y deshacían los partidos políticos. Luego, en el siglo XIX, la cosa empezó a ordenarse de una manera diferente. Con los sindicatos pasa lo mismo.
Los sindicatos tienen que tener el camino que Richard Reed señala. Tienen que ser como en Alemania, sentarse a discutir con los directores de las empresas los caminos más adecuados para aumentar la rentabilidad y la productividad, para que los alemanes puedan tener los mejores salarios del mundo, vender conocimiento y ser el país que con los mejores salarios del mundo son los mejores exportadores del mundo. Ese es el camino del sindicato y el camino del empresario. Ese es un camino que ambos tienen que recorrer. Y este camino señalado por Richard Reed, sin ninguna duda, es el camino para los dos, para los empresarios y para los sindicatos. Y ese es el tema cultural que todavía tenemos que incorporar al Uruguay. Es el mundo nuevo que se acerca y que entra a la vida nuestra sin que nosotros podamos impedirlo, sin que nosotros querramos no verlo, está allí. A veces nos quedamos muy encerrados hablando de lo que pasa dentro de Uruguay o hablando de lo que pasa en la región y el mundo. La región no existe. La región ha desaparecido porque todos los que están adentro de la región tienen un esquema cerrado. Y el mundo hoy tiene un esquema abierto. ¿A Brasil también lo ves cerrado? Cerradísimo. Sin embargo, Brasil ahora aparece empujando el camino a hacer un acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur. ¿Y por qué no hace un acuerdo con los que funcionan y hace un acuerdo con los que no funcionan? Porque los que funcionan son los del Pacífico y funciona Estados Unidos y Canadá. O sea, va a hacer un acuerdo con la Unión Económica Europea que tienen problemas de funcionamiento muy serios. Y dice, este acuerdo sí, este no. Es un avance. Es un avance que no va a llegar a buen término porque la Argentina y Venezuela no pueden firmar con nadie. O sea, nadie puede firmar con la Argentina y Venezuela. Y los brasileños fueron los que impusieron la norma número 32, que dice que en el Mercosur o acuerdan todos o no acuerda ninguno. Nosotros hicimos como acuerdo final el de México. Claro. Pero cuando hicimos el acuerdo de México, ese acuerdo fue para los cuatro. Lo que pasa es que Brasil hizo un acuerdo automotriz, la Argentina nada, Paraguay nada, y nosotros hicimos un acuerdo completo. El tema es que ahora está Venezuela, que Venezuela tiene una política comercial que es ¿Y la Argentina? ¿No? Bueno, Argentina. ¿Y la Argentina? Está cambiando Argentina. ¿Le parece? ¿A usted le parece que va a cambiar? Así que usted está cree, cambiando, ¿no? Así que usted cree que la señora que fue para acá durante 7 años, ahora va a ir para allá. Creo que no. Está forzado, ¿no? No. La señora hizo el acuerdo con Repsol, porque si no hacía el acuerdo con Repsol, Repsol le interponía acciones jurídicas que le impedían llevar adelante los acuerdos con Rockefeller, que hizo el primer acuerdo de la señora fue con Rockefeller, un señor de la izquierda norteamericana, John Rockefeller. Sí, claro. Luego hizo un acuerdo con los chinos, que son socios de Bulgeroni en Pan American Energy. Después hizo un acuerdo con los alemanes. Después hizo un acuerdo con Total y ahora la Shell también quiere hacer un acuerdo para invertir en Vaca Muerta, de forma que en 10 años la Argentina pueda volver a autoabastecerse de gas natural y de petróleos livianos. Para hacer ese acuerdo tuvo que hacer un acuerdo con Repsol, a quien le expropió diciendo el señor Kicillof que no iban a pagar nada. Ahora la señora... Van a pagar una fortuna. ¿Eh? Van a pagar una fortuna. Van a pagar lo que debieron pagar. Ahora tienen que resolver el problema de la inflación y del doble sistema cambiario. Con una inflación del 30% y con un doble sistema cambiario, no hay ningún país que pueda funcionar. El día que la Argentina equilibre su sistema cambiario y contenga la inflación, la inversión que va a llegar a la Argentina va a ser monstruosa, monstruosa. No hay mejor país en el mundo para invertir que la República Argentina si la Argentina se pone natural, si se pone normal, si se pone con un sistema cambiario como el que tenemos nosotros y con una inflación por debajo del 10%, entre el 5 y el 6%. Ese día la Argentina, que hace años que no recibe inversión, va a recibir una inversión fenomenal, porque tiene capacidad humana 100, en 100, 100,
y tiene todos los climas. Y tiene en estas condiciones deplorables 100 millones de toneladas de granos de producción y crece más que el Brasil. Hoy crece más que el Brasil. El que está mal es el Brasil. Bueno, pero el barrio es el barrio está horrible. El barrio está horrible y el Uruguay notoriamente tiene que despegarse del barrio diciéndole a los demás socios: muchachos, esta máquina como está no funciona. El viernes pasado Enrique Iglesias decía, Mercosur, si no puede, para estar violando es mejor dar flexibilidad a los países Y claro, en vez de violar. Tenemos que tener un waiver. Y si los brasileros están queriendo hacer un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, es evidente que lo que están pidiendo es un waiver, porque saben de antemano que nadie puede firmar nada ni con Venezuela ni con Argentina. Valle, estábamos hablando de sindicatos y con Richard Reed hablábamos de que se viene una campaña electoral que es bastante inminente. Usted es observador y es protagonista, porque usted sigue. No, yo protagonista no soy, ¿no? Bueno, Yo no protagonista de candidato, pero yo estoy las campañas electorales tienen que generar una atracción especial. Con el Facebook siempre, ¿no? Así que yo me dedico a eso. Soy un tirador libre. No formo parte de ningún esquema electoral, no voy a ser candidato a nada. Pero las campañas le deben generar una atracción especial. ¿Qué le parece? ¿Cuál fue la primera campaña que recuerda así? La primera que recuerdo fue la campaña de Amesa Gawani. Bueno, que fue una raza, ¿no? En el 42, en el 30, después del de Valdomir. Ganan todos los departamentos. Pero eso fue porque el Partido Nacional estaba dividido. Claro, estaba el Partido Nacional y el Partido Nacional Independiente. Y el Partido Nacional Independiente, pero fue una cosa excepcional. El Partido Nacional, sacando Canelones y Montevideo, siempre le ganó al Partido Colorado. El único año en donde el Partido Nacional, en el siglo XX, no le ganó al Partido Colorado fue en la elección del doctor Sanguinetti, en donde en los demás departamentos, en los 17 departamentos de clara mayoría blanca, en su inmensa mayoría electoral siempre ganó el Partido Nacional, salvo en la elección en donde el doctor Sanguinetti fue presidente. ¿Y cómo está viendo esta campaña electoral? Esta campaña en términos hípicos, cabeza a cabeza. O sea, usted, cuando dice cabeza a cabeza, una cabeza es un pingo es el Frente Amplio. Yo lo que digo es que las cifras que dan los que hacen encuestas los dan parejos. Partido Nacional y Partido Colorado parejo con el Frente Amplio. Y ya con la candidatura del doctor Vázquez, ¿no verdad? Y con muchos problemas políticos en el Frente Amplio, muchos problemas. Para cuando uno le pregunta a la gente quién va a ser el próximo presidente, hay una idea generalizada que da como favorito a Tabaré. Es una idea generalizada, pero no es una idea que tenga el resultado que dan los encuestadores. Los encuestadores no dicen eso, los encuestadores que son, se supone, personas que actúan con cierta independencia, no dicen eso, dicen desde hace varios meses ya que la elección es pareja. Y yo le voy a decir una cosa, en toda cosa en la vida lo que importa es la tendencia. La tendencia del Frente Más la película que la foto. La tendencia no es del Frente no es a crecer. Es a decrecer. Vamos a estar viendo números de encuestas más adelante y ahora, después de una pausa, vamos a hablar de Montevideo, vamos a estar viendo también alguna encuesta para ver cómo está viendo el tema del Partido de la Concertación. Ahora el Partido Colorado ya eligió candidato para presentar. Sí, es el doctor Ney Castillo. Luis Alberto Castillo, Ney Castillo. Ney Castillo. Bueno, del Partido Nacional hay algún precandidato que habrá que ver cómo se consolida, pero me gustaba hablar con usted sobre este proceso. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Cómo no? Estamos en Claves Políticas por NSTV con el doctor Jorge Valle. Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos con el doctor Jorge Valle, expresidente de la República, hablando de política, hablamos de encuestas. Vamos a ver la última encuesta que presentó la consultora Cifra el otro día en un foro de la Fundación Konrad Adenauer sobre la evaluación de la gestión de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo estamos vinculando a lo que es
la elección para gobierno departamental y municipal, que es en mayo del 2015. Pero es una carrera muy importante sobre la que ha habido novedades. Ahí lo que estamos viendo es cómo cambió el escenario desde el 2006, va la gráfica, hasta octubre del 2013. Una aprobación de 51%, después había oscilado en 49%, ahora está en 28%. Y la desaprobación, que era muy baja, de 15%, ahora está en 55%. ¿Y esto por qué se mostró? Porque está vinculado, estos números se dan con una opinión pública que tiene un sesgo hacia el Frente Amplio muy fuerte. Y sin embargo, cuando vemos la votación, lo que es la tendencia de voto para presidente, para senadores y diputados, es una. Cuando es a gobierno departamental, es otra. Y sobre la predisposición a votar al partido de la concertación, o sea, a esta alianza que han formado blancos y colorados y a la que esperan que se sume gente independiente, ha cambiado de agosto a octubre. El cambio es en poco tiempo. Si uno ve los que decían seguramente no la votarían o probablemente no la votarían, era 50%, ahora es 45%. Y los que decían que probablemente la votarían o seguramente la votarían era 44%, ahora es 51%. Es un cambio llamativo cuando todavía este nuevo partido no tiene símbolos, no está todavía instalado con mucha fuerza en lo que es la opinión pública. Hablamos primero de elección departamental y después de elección nacional. Mire, yo creo que las elecciones departamentales son completamente distintas de las elecciones nacionales. Siempre fueron completamente distintas. En Montevideo, la diferencia anterior a esta que llega, a mi juicio, se debe a que en los últimos años la elección de Montevideo era una prolongación de la elección nacional. No había un espíritu de Montevideo, como hay un espíritu de Tacuarembó, como hay un espíritu de Salto, como hay un espíritu de Rivera, ¿no? Ahora hay sí un espíritu de Montevideo. Pero eso que usted está mostrando ya se vio en la elección anterior, porque en la elección anterior hubo miles de votos anulados. Y en blanco y anulado. Y esa gente que fue precisamente a anular su voto no integraba los partidos tradicionales. Eran votantes del Frente, de distintos sectores del Frente. Y sobre todo eso está más fuerte ahora porque la gente recibe, cuando vive en Montevideo, las agresiones de la vida en Montevideo todos los días, que los impuestos y la patente y la basura y distintas cosas que han hecho que la opinión de la gente se vuelva más a lo departamental que a lo nacional. Por eso hay dos expresiones distintas de opinión pública por parte de los ciudadanos que viven en Antes Montevideo. en el interior eso era mucho más visible. Incluso a veces importaba más la elección departamental que la Casi nacional. siempre importa más la departamental. En el interior. Claro. Sin embargo, acá estaba Imagínense, mucho más por bien. ejemplo, Salto y Rivera. Salto y Rivera, el Partido Colorado tiene el 50% de los votos. ¿Y de dónde si tiene en la elección nacional el 20% de los votos? Sí, tiene más que la elección nacional en otros departamentos, pero no pasa el 20-22% de los votos y tiene el 50% cuando llega la elección departamental. Fíjese San José. Hace 3 elecciones que el sector colorado más importante vota por el candidato blanco en San José. El señor Falero es intendente de San José porque la lista 15 de San José, porque es un hino, votó a Falero. Claro. Si no, no hubiera llegado a la intendencia. Pero pasa en muchos departamentos sin que la dirección política tome una postura pública, como en el caso de San José. La gente decide. Claro, pero ahora acá hay una decisión política. Usted evidentemente la comparte, la del Partido de la Concertación. ¿Y cómo está viendo el proceso de lo que se ha dado ahora, la elección de Mire, los yo lo candidatos? que creo es que en el caso de Ney, por ejemplo, yo diría que yo lo conozco a Ney desde antes de nacer. El padre de Ney, Castillo, fue el laboratorista de mi padre en los últimos 20 años de su vida. Así que prácticamente estaba en mi casa todos los días. Fiandra, el doctor Fiandra, que era el médico de mi padre, y Castillo, que era su laboratorista. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que Ney fue siempre un colorado independiente no militante. Esa ha sido su historia. Y no la va a cambiar ahora. Ney no es un militante del partido, será un votante. No sé ni siquiera si siempre votó al Partido Colorado. Nunca se lo pregunté. ¿Por qué le voy a preguntar cómo votó, ni qué hizo, ni qué dejó de hacer? A mí me interesa Ney como ser humano,
como médico, fundamentalmente. Sé que es un hombre del deporte, toda la vida fue un médico deportólogo al principio, pero hoy es un hombre del deporte y es un hombre importante en un área muy importante como el básquetbol, de la que uno estaba muy alejado porque ya el cuadro de básquetbol del que yo soy hincha anda mal hace muchos años. ¿Cuál es? Goes. Así que imagínense que se hincha de Goes a los 86 Pero subió, años. pero está Sí, bueno, está fenómeno. Entonces, quiero decirle que Ney es fundamentalmente un hombre que la ¿Usted gente... lo ve con chance, Ney? La gente no lo toma a Ney como un representante de un partido que va a hacer política de partido. Esa no es la manera de ser de Ney. Y yo creo que eso es una cosa muy importante para que la gente tenga confianza y lo pueda votar. Pero pienso yo que eso mejor lo van a decir ellos y lo van a mostrar ellos con su conducta, con su actitud, con su perfil, con su manera de ser, con lo que transfieran a la vida política lo que han hecho en su vida privada en todos los días. En el futuro va a pasar mucho, cosas de ese tenor, en todas las áreas. Usted, por ejemplo, tuvo acá a un ingeniero hace un rato. Sí. Un fenómeno ese ingeniero. Son los que conocen No las arterias del país. no lo quisiera tener de ministro de Obras Públicas al ingeniero. Y es lo mismo que Lucio Cáceres. Lo mismo que si hubiera sido ministro de Obras Públicas el ingeniero Barocena, que fue el fundador de SACEM. Son esos individuos que tienen su pensamiento político, tienen su voto político, pero nadie sabe a quién votan y nadie le pregunta, pero se destacan por lo que ellos son. Claro. Por tanto, en el futuro van a pasar muchas cosas de esa naturaleza en el Uruguay. Va a aparecer más gente que no está en la Exacto, militancia por una activa. razón muy sencilla, porque los partidos también han cambiado su forma de actuar. Hay gente veterana que me dice, che, pero no hay más club político como había antes. Le digo, por suerte, porque antes el club político, tal como lo fundó Valle Ordóñez, era una escuela ciudadana. Era el lugar donde teníamos que enseñarle a la gente cómo eran las instituciones y cómo funcionaba la democracia y cómo se hacía el voto. Hoy ya no existe más eso. Hoy hay otros medios de comunicación. En el Facebook, por ejemplo, yo tengo un Facebook. Y tengo un Facebook que en función de la cantidad de gente que entra y que sale y que recomunica y que sube y que me contesta y que habla, hay mucho más gente que en los que compran diario. O sea, son otras formas de la sociedad. Pero el como contacto, estábamos pero el hablando. contacto personal es el contacto personal. Usted lo Pero sabe el contacto personal, ¿cómo hace un individuo que vive en Rusia con 150 millones de habitantes Claro, pero para una campaña electoral se tiene que ir a para Rusia. tener contacto personal? O sea, el contacto personal en los países de grandes masas no existe más, es imposible. Y por tanto, acá también es en buena medida muy difícil ya. También. También. Hablábamos de la elección departamental. Yo le preguntaba a Ney Castillo, usted decía, bueno, habrá que ver en la cancha, pero usted Claro. considera que es una batalla política que los partidos tradicionales... Necesaria. Porque si sale mal, muchos dicen, si sale mal esto puede ser una gran frustración. No hay ninguna frustración. La historia sigue caminando. La historia no se termina. Hay procesos que se terminan, Yo por eso dije que el Frente Amplio estaba marchito. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de cambiar, porque no puede cambiar. Por eso es que en el Frente Amplio ha surgido, como es lógico, un grupo significativo de personas que dicen que el Frente Amplio tiene que radicalizarse. ¿Y por qué? Porque es el único cambio posible. Porque si no cambian hacia la radicalización, están cambiando hacia el neoliberalismo. Quiere decir que por eso ha surgido con tanta fuerza. El grupo de los ocho que el grupo de los que ocho proponía eran medidas de acento de izquierda. de radicalización. Sí. De radicalización. De radicalización. De radicalización, porque si usted sube la apuesta fiscal por encima de determinado porcentaje, ya se sabe lo que pasa. Porque el mundo está abierto. Por tanto, si usted no puede trabajar acá, trabaja enfrente. Así que no hay ya fronteras que le impiden a usted salir para hacer lo mismo más barato en otro lugar. Se acabó. Al punto tal que hay costos internos que son de tal manera altos que hay industriales que han dejado de producir determinados bienes porque los costos internos superan los precios internacionales
de los bienes para exportar que producen. Por ejemplo, concreto, queso para México en Cardona. ¿Se terminó? Hicimos un acuerdo de libre comercio con México, los mexicanos compraron Salto primero, Cardona después para exportar queso para México. Un buen día los costos internos de producción fueron tan altos que cambiaron ¿para qué? ¿Para exportar qué? Leche en polvo. Porque la leche en polvo la compra Venezuela, porque Venezuela, que tiene una revolución fantástica, no produce más leche. Y por tanto, Venezuela es la más grande compradora de leche en polvo del Uruguay, con precios internacionales por encima del valor de la leche en polvo en el mundo. Gracias al señor Maduro, que ha destruido la producción láctea en Venezuela. Pero está bajando los precios. Ah, sí, está bajando los precios y va a hacer que todo el mundo cierre. Vio que Samsung produjo un aviso en la puerta del negocio que dice, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, bajamos los precios, vendimos todo. Cerramos y algún día vemos si podemos abrir. Valle, para terminar, a nivel nacional, yo le decía, a nivel nacional, muchos dicen, esta experiencia, si saliera bien a nivel departamental, la lógica es que en algún momento se aplique a nivel nacional. No, ¿A usted para nada, no. No lo convence eso. Eso no es conveniente ni va a suceder. La elección nacional no se sabe quién la va a ganar. Lo dicen los encuestadores. No dicen que está por parda la elección nacional, con la candidatura del doctor Vázquez ya anunciada desde hace varios meses. Y si está por parda y no ha crecido, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo va a ser el gobierno este? ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? ¿O va a seguir así? Si la tendencia es así, me parece que el Frente está peligrando ganar la elección. Desde ya se sabe que no va a tener mayoría parlamentaria absoluta nadie. Por suerte. El Partido Colorado nunca tuvo mayoría parlamentaria en 100 años de gobierno. Por suerte. Ni en aquella elección de Mésaga que decían. En aquella elección de Amézaga fue una elección muy particular en donde el Partido Colorado hizo un acuerdo para gobernar con el Partido Nacional Independiente. Sí. Nada más ni nada menos, estaba leyendo hace pocos días un trabajo del doctor Rodríguez Larreta, que fue canciller de la República en aquel tiempo. Por lo tanto, me parece que siempre hubo un acuerdo. A veces el doctor Herrera lo fustigó ese acuerdo a quien le llamó, antes de Terra, el pacto del Chinchulín. Y luego, cuando hizo un acuerdo con mi padre, le llamó la coincidencia patriótica. O sea que siempre hicimos un acuerdo con el Partido Nacional. Siempre. Pero manteniendo identidad. Doctor Valle, muchas gracias, como siempre ha sido un gusto. A sus órdenes. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con el último tramo de Claves Políticas. Bueno, entramos en el último tramo de Claves Políticas aquí por NSTV. Estamos con Horacio Baroli. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Nelson, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Hablábamos con Richard Reed, hablábamos con Jorge Valle, hablábamos de sindicatos, hablábamos de política, hablábamos de opinión pública. Y dijimos que íbamos a hablar de cómo están siendo los primeros pasos de Tabaré Vázquez, precandidato presidencial del Frente Amplio. El Frente Amplio definió que no hay un candidato oficial. Son los dos. Son dos. Son Tabaré Vázquez y es Constanza Moreira. Que se dieron un saludo muy protocolar aquel día del Congreso, el domingo pasado, el domingo anterior, de la semana anterior, y que bueno, que ahora Tabaré empieza su gira por el interior. Horacio, vamos a tratar de entender la gira y qué es lo que está realizando, pero vamos a ver primero los últimos números que acaba de dar la consultora Cifra de Luis Eduardo González. ¿Cuál es la foto? ¿Cuáles son los números que tenemos? Intención de voto, 44% Frente Amplio, 27% el Partido Nacional, 15% de los Colorados, 2% del Partido Independiente y hay un 12% de indecisos de voto en blanco que todavía no está definida. Jorge Valle hablaba de una elección pareja y decía, pero más que ver qué es lo que dice la gente que vota, lo que hay que ver son las tendencias. Las tendencias, la película. La película. Las tendencias, en la siguiente gráfica vemos
El Frente Amplio que baja un punto porcentual de 45 a 44, el Partido Nacional que sube 1 y se mantienen Colorados e Independientes en ese 15% uno, 2% el siguiente. Estas son variaciones que muchas veces están dentro del margen de error, pero lo que sí estamos viendo es que en las últimas 2 mediciones el Frente Amplio ha bajado y en esta última el Partido Nacional aparece mejorando su ubicación. Digamos ahora, que levemente se achica la brecha. claro, ahora, Horacio, esto es a nivel nacional, pero decíamos, Tabaré Vázquez ha priorizado la visita al interior, ahora nos vas a decir a los lugares que ha ido y a los lugares que va a ir, pero ¿cuáles son los números en la apertura de Montevideo y de interior de intención de voto? Bien, es la gráfica siguiente donde tenemos 40% tiene el Frente Amplio en el interior, 48% en Montevideo, hay una diferencia importante, y donde hay, sumado, digamos, el Partido Colorado, el Partido Nacional en el interior, supera ampliamente el Frente Amplio, por 8 puntos. Ahí vemos también que hay un porcentaje más o menos parecido de los que no saben, no contestan, o que dicen que van a votar en blanco. Sí, o eso otro. se mantiene tanto en Montevideo como en el interior, es parejo. Las mediciones no están dando separado, sí dan Partido Independiente, pero no están dando lo que es Asamblea Popular, el lema que agrupa lo que es Unidad Popular, la izquierda de la izquierda. Habrá que ver eso cómo se da. En función de todo esto, decíamos, el Frente Amplio tiene una base fuerte en el interior para el voto presidencial. Lo que habíamos visto que para el voto departamental está bastante mal, ¿no? Uno podría decir es raro, cada uno tiene sus lecturas, pero 48% dice que lo votan a presidente y a legisladores en Montevideo, 48%. Uno cuando va a los números departamentales da 34%. Quiere decir que hay una gran cantidad de frente amplistas que dicen que no van a, hoy, si fueron las elecciones, que no van a votar al Frente Amplio. Habrá que ver qué es lo que sucede, esas elecciones en mayo del 2015. ¿Cuáles son los pasos que ha dado Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez inició pocas horas después de que terminó el Congreso del Frente Amplio una gira por el interior. Empezó por el departamento de San José, luego fue a Canelones y a partir de allí siguió por el litoral del país hasta Artigas y finalmente el sábado en Rivera. Cansador esta gira, ¿no? Una gira larga, ¿no? ¿En qué van? ¿En auto? Y van en auto, sí. Y sí, ir de Colonia a Mercedes, de Mercedes a Fray Ventos a Yum, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera. Y esta semana continúa. Primero hoy en Florida, mañana en Trinidad y después a partir del miércoles a la zona este del país, departamentos como 33, La Valleja, Maldonado, completando, digamos, empezando a completar una gira por todo el país. No son actos. No son actos, son reuniones con mesas departamentales que están representadas por los sectores y por las direcciones de base. Claro, para que la gente entienda, entonces, es lo que es la mesa política departamental, como si dijera, exacto, no la mesa política nacional, en cada uno igual. En cada uno igual, reuniones con esos equipos de trabajo, reuniones para escuchar iniciativas, opiniones de sus integrantes y una cosa que queda ahí picando, para recuperar esa mística frente-amplista, decía Vázquez, que puede ser alguna de las explicaciones que tenga esta gira, ¿no? Y tomando en cuenta esto que hablábamos de las adhesiones que tiene el Frente Amplio en el interior y la diferencia con Montevideo. Bueno, Horacio, muy bien, vamos a seguir atentos a lo que suceda en la gira. Esta semana vamos a seguir también información a través de los distintos programas que hay en STV. Mañana un Claves Económicas con mucha información. Tema de infraestructura, con representante, el vicepresidente de SACEM, con el tema de la evolución de tendencia económica e inflación con la gente de CIMBE y con lo central del foro de Deloitte, sobre lo que además va a haber un programa especial para verano. Y sigue la celebración de Nuevo Siglo con los 18 años. El sorteo del auto es el 16 de diciembre. Bien. Nosotros no podemos participar. Yo te iba a decir, no podemos poner nada, así que bueno, sigan otros. Todos los viernes, los otros. Todos los viernes siguen el sorteo de tablet, LED y muchos premios más con LED. Como pueden ver, estupendo todo lo que es la programación de Nuevo Siglo. Participan todos los clientes y el sorteo final 16 de diciembre con el automóvil. Ya están todas las despedidas de fin de año. ¿Todavía? ¿Ya empezaste vos? Algunas sí. Bueno. Ahora se viene con todo, hay que cuidar la línea. Es el mes del asado y la despedida, del brindis, es complicado. Bueno, muchas gracias. Nos reencontramos en Off the Record el miércoles. En Off the Record el miércoles y en 7 días en Claves Políticas. Muchas gracias a ustedes por su atención. Que pasen muy bien. Seguimos por NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver.
presentó y El Observador.